La presente sesión solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por 1 minuto para que las diputadas y diputados registren su asistencia. Tecito de manzanilla, sí, por favor. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum con 30 diputados, se abre la presente sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del reglamento interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada Adacelia González Durán haga del conocimiento de la Asamblea del orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputado presidente. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Número 1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2016. 2. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción 10ª del tercer párrafo del artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Chiapas. 3. Lectura, discusión y votación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y puntos constitucionales y de equidad y género relativo a la iniciativa de decreto por la que se modifica el artículo 32, fracción 34 y 39, fracción 34 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas. 4. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Salubridad y Asistencia relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del decreto por el que se crea el organismo público descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 5. Lectura y trámite legislativo del punto de acuerdo por el que la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que en la revisión y análisis del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 sea considerado el programa de concurrencia con las entidades federativas en materia de vivienda, presentado por la diputada Adacelia González Durán, integrante de esta 66ª legislatura. 6. Presentación de propuestas por diputadas y diputados, integrantes de esta 66ª legislatura, para la reforma integral de la Constitución Política del Estado de Chiapas. 7. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Con fundamento en el artículo 18 del reglamento de este Congreso, se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad. En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa. Está aprobada por unanimidad. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.
Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del reglamento interior de este propio Congreso, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2016. Con relación al numeral 136 de este honorable Congreso, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, está aprobado por unanimidad. La Comisión de Gobernación presenta dictamen escrito relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción décima del tercer párrafo del artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés Quirós dé lectura a los puntos resolutivos. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción décima del tercer párrafo del artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción primera, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción décima del tercer párrafo del artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 9 días del mes de noviembre del 2016. Atentamente, por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, diputado Hugo Francisco Pérez Moreno, presidente; diputada Rosario Guadalupe Pérez Espinosa, vocal; diputada María de Jesús Olvera Mejía, vocal; diputado Mauricio Cordero Rodríguez, vocal; diputada Alejandra Cruz Toledo Cebadúa, vocal. Está leído el documento, diputado presidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del reglamento de este Poder, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor, sírvanse manifestarlo en este momento. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento de este Poder, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por 1 minuto para que las diputadas y diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés
se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Asamblea, a la Honorable Asamblea, si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputado presidente. Está aprobado con 36 votos a favor. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 95, fracción segunda de la Constitución Política Local, se ordena la publicación de la minuta proyecto de decreto en el periódico oficial del Estado. De igual manera, comuníquese de inmediato a los ayuntamientos del Estado con copia de dicha minuta para los efectos del artículo 95, fracción tercera de la Constitución Política. Se instruye a la Secretaría de esta mesa directiva a efecto de que verifique el sentido de la votación de los ayuntamientos que den respuesta a la misma y se proponga la declaratoria correspondiente. Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales de Equidad y Género presentan dictamen relativo a la iniciativa de decreto por la que se modifica el artículo 32 y 39 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Adacelia González Durán dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea, a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Equidad y Género de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por la que se modifica el artículo 32, fracción 34 y 39, fracción 34 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas, y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracciones 1 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Equidad y Género, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por la que se modifica el artículo 32, fracción 34 y 39, fracción 34 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de las Comisiones Unidas, Gobernación y Puntos Constitucionales y de Equidad y Género de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 9 días del mes de noviembre de 2016. Atentamente, por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Equidad y Género del Honorable Congreso del Estado, diputado Hugo Francisco Pérez Moreno, presidente. Diputada María Mayo Mendoza, presidenta. Diputada Rosario Guadalupe Pérez Espinosa, vocal. Diputada Adacelia González Durán, vicepresidenta. Diputada Fanny Elizabeth de la Cruz Hernández, secretaria. Diputada Viridiana Figueroa García, vocal. Diputada María de Jesús Olvera Mejía, vocal. Diputada Alejandra Cruz Toledo Cebadúa, vocal. Diputado Mauricio Cordero Rodríguez, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento en el artículo 134, está a discusión el dictamen. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo en este momento. En cumplimiento del artículo 133 de este reglamento, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por 1 minuto.
Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Dacelia González Durán se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Con gusto, diputado presidente. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputado presidente. Está aprobado con 36 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. La Comisión de Salubridad y Asistencia presenta dictamen escrito relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones por el que se crea el organismo público descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud, por lo que solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés dé lectura a los puntos resolutivos. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea, a la Comisión de Salubridad y Asistencia de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del decreto por el que crea el organismo público descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción 11 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del decreto por el que crea el organismo público descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Salubridad y Asistencia de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 8 días del mes de noviembre de 2016. Atentamente, por la Comisión de Salubridad y Asistencia del Honorable Congreso del Estado, diputada Viridiana Figueroa García, presidenta. Diputada Rosario Guadalupe Pérez Espinosa, vicepresidenta. Diputado Santiago López Hernández, secretario. Diputada Silvia Lilian Garcés Quirós, vocal. Diputada Judith Torres Vera, vocal. Diputada Rosalinda Orozco Villatoro, vocal. Y diputada Dacelia González Durán, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar a favor o en contra, sírvanse manifestarlo en este momento. En cumplimiento al artículo 133 de este reglamento, procederemos a someter a votación nominal el presente dictamen, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo de 1 minuto para que los diputados y diputadas emitan su voto.
Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputado presidente. Está aprobado con 36 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Recibimos punto de acuerdo por el que la 66ª legislatura del Honorable Congreso Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que en la revisión y análisis del presupuesto sea considerado el programa de concurrencia con las entidades federativas en materia de vivienda presentado por la diputada Adacelia González Durán, integrante de esta 66ª legislatura, por lo que solicito a la diputada secretaria Adacelia González dé lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputado presidente. Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 95 y 97 del reglamento interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle para su trámite legislativo correspondiente punto de acuerdo porque la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que en la revisión y análisis del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 sea considerado el programa de concurrencia con las entidades federativas en materia de vivienda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99 del reglamento interior de este Poder Legislativo, solicito que la presente propuesta sea considerada como de urgente y obvia resolución. Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputada Adacelia González Durán, integrante de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputado presidente. En atención a la solicitud presentada y con fundamento en el artículo 99, esta presidencia se permite preguntar a la Asamblea si el punto de acuerdo presentado es de considerarse como de urgente u obvia resolución, si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar a favor o en contra, sírvanse manifestarlo en este momento. ¿En qué sentido su participación, diputada? A favor, diputado presidente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Adacelia González Durán. Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados y diputadas, representantes de los medios de comunicación, público en general, buenos días. No es ajeno que, de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Nación experimentará un recorte presupuestal al gasto público de alrededor de 70.300 millones de pesos, que se suman a los 169.400 millones de pesos aprobados en 2016, con lo que las medidas de austeridad del Gobierno federal sumarían en 2 años 239.700 millones de pesos. Recorte que afectará a diversos rubros de la administración, pero de manera significativa a las obras de carácter social que el Estado mexicano realiza en favor de los que menos tienen. Sin duda alguna, Chiapas será una de las entidades que más resentirán los efectos del recorte presupuestal en rubros tan importantes como el desarrollo social, urbano y vivienda. En días pasados,
estuvo de visita en Chiapas el licenciado David Penchina Grub, director general del Infonavit, quien reconoció la gran labor que en materia de vivienda ha hecho hasta hoy el gobernador del estado, el licenciado Manuel Velasco Cuello, y externó que en el seno de ese instituto están buscando instrumentar los mecanismos para poder ampliar su cobertura y así llegar con más y mejores productos a los diferentes sectores de la población chiapaneca que demanda una vivienda. Esos esfuerzos se agradecen y son alentadores para un estado que, de acuerdo a la última estadística elaborada por el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda de la CONAVI, tiene un rezago habitacional de 869.414 acciones, y para que el programa en materia de vivienda para el ejercicio 2017 no es halagüeño, pues a nivel nacional las estimaciones apuntan a que los subsidios de vivienda rondarán los 6.500 millones de pesos. Estos serían 2.800 millones de pesos menos, equivalentes al 32% que los otorgados en 2016. Y si bien es cierto que el secretario de Hacienda ha reiterado que los programas sociales y los recursos que se destinan a los estados y municipios no serán afectados y que incluso tendrán un incremento del 5.3% respecto del presente ejercicio, cierto es también que son las dependencias federales como SEDATU, Sedesol, entre otras, las que tendrán mayores afectaciones con el recorte presupuestario. Y por ende, los diversos programas sociales que coordinan, entre los que destacan los de vivienda en sus diversas modalidades. Sin duda alguna, la disminución de recursos para el subsidio de vivienda en el Estado nos volvería a colocar en la senda del retroceso, afectándose con ello a un amplio sector de la población que se encuentra en espera de la aprobación u otorgamiento de un crédito que les permita la adquisición de una vivienda, de un hogar para su familia. Afectación que trascendería a las zonas urbanas y muy gravemente al medio rural, en donde se encuentran asentados la mayoría de nuestros pueblos originarios y en donde el Estado mexicano en sus 3 niveles de gobierno impulsa programas para abatir el hacinamiento y la carencia de vivienda, que siguen siendo parte del complejo talón de Aquiles en materia de desarrollo social de nuestros hermanos indígenas. Somos una legislatura presta a atender las necesidades de todos los sectores que forman parte de la vida social y económica del Estado, y lo hemos demostrado ampliamente. Es por ello que los diputados que integramos la Comisión de Vivienda de este honorable Congreso del Estado, sumándonos a los esfuerzos del Ejecutivo Estatal para avanzar en el proceso de transformación social y económica de la entidad, que propicie las condiciones de desarrollo equilibrado, que ofrezca las mismas oportunidades a todos los chiapanecos y chiapanecas. Consideramos pertinente solicitar a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrantes de la 63ª legislatura, que en el proceso de revisión que realizan, previo a la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, tomen en cuenta las particulares características y necesidades de una sociedad como la nuestra, pluriétnica y multicultural, mayoritariamente indígena, que experimenta constantes transformaciones sociales, pero que tiene un ancestral común denominador, el rezago social. Y en mérito a ello, contemplen a Chiapas como un estado de excepción, en el que los recursos que la Federación presupueste para los programas de vivienda en sus diferentes modalidades, en las diferentes instituciones, no sufra recorte alguno, que no se vea disminuido en comparación con el presupuesto otorgado en el rubro en este año que concluye. Realmente esperamos encontrar una respuesta favorable del Congreso de la Unión. Pero mientras esto se resuelve, aprovechemos el tiempo, señores presidentes municipales. Les exhorto a que por el bienestar de los que menos tienen y necesitan una vivienda, le entren a la mezcla de recursos que el gobierno federal y del Estado les ofrecen en las diferentes instituciones. Y para aquellos que están en el periodo de ejecución, a solicitud del biólogo Ricardo Mejía Saya, delegado de la SEDATU en Chiapas, los exhortamos a que concluyan los proyectos de vivienda en los tiempos previstos
ya que la reasignación del tope presupuestal para el Estado en el 2017 mucho depende del cumplimiento que se dé a los programas, que se realicen en tiempo y forma. Lo he dicho y lo reitero, los tiempos actuales exigen acciones inmediatas en tiempos adversos y la sociedad nos demanda que asumamos cabalmente la responsabilidad contraída y que las decisiones que se tomen en el seno de esta Cámara ponderen el bienestar común del pueblo de Chiapas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputadas. Someteremos a discusión el punto de acuerdo presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra en este punto, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras, en votación económica, se pregunta a la honorable Asamblea si el punto de acuerdo presentado es de considerarse de urgente u obvia resolución. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Está aprobado con 36 votos a favor. En cumplimiento al artículo 133, procederemos a someter este punto de acuerdo en votación nominal. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Adacelia González Durán se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a los diputados si falta alguien por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputado presidente. Está aprobado por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Procederemos a recepcionar las propuestas que presenten las diputadas y los diputados que integran esta 66ª legislatura para la reforma integral de la Constitución Política del Estado de Chiapas. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María de Jesús Olvera Mejía con el tema preservar el derecho a la asociación sindical. Con su permiso, diputado presidente. Honorable Congreso del Estado, buenos días, compañeros diputados, público en general, amigos periodistas. Sean ustedes bienvenidos. La motivación justa de estar aquí es precisamente pronunciar uno de los temas más controversiales, pero también más importantes en la vida social, económica y política del país. Y por supuesto, de nuestro Estado,
la preservación de los derechos sindicales. El reconocido jurista y académico de la UNAM, Mario de la Cueva Urbina, define el derecho para asociarse sindicalmente como un derecho de clase cuyo objetivo primero es igualar la fuerza del trabajo y la del capital y lograr para los trabajadores condiciones dignas en la prestación de servicios. Por ello, debemos comprender que tiene como fin la defensa de los derechos laborales individuales y colectivos del trabajador, considerando como elementos básicos la dignidad, un salario digno, un horario de trabajo de 8 horas, prestaciones básicas, vacaciones, primas vacacionales, la protección a la libertad de ideas del trabajador, ascensos escalafonarios, y para alcanzarlos debemos contar con la capacitación adecuada de acuerdo a lo que marca la empresa o dependencia en la que se desempeñe el trabajo, entre otros. Es necesario preservar este derecho no solo porque es inherente de todo hombre y mujer, sino porque es una de las condiciones y garantías humanas que consagra nuestra Constitución. En diversos países industrializados tenemos como antecedentes que los individuos buscaron una forma de organizarse y defender su oficio, integrándose en sindicatos como fuerza para defender en conjunto las prerrogativas que en la actualidad gozamos. La mayoría de los gobiernos veían una amenaza en la asociación incontrolada de los trabajadores. El sentido corporativo de las fuerzas trabajadoras tuvieron diversas formas de expresión y de lucha social. Desde el siglo XVIII existieron fuertes movimientos de clubes, como se les denominaba a fines del siglo. Creció vigorosamente las sociedades amistosas de oficio, agrupaciones. Más de 200 años, el Estado reglamentó el trabajo en la historia del derecho sindical. Fueron determinantes los sucesos de la Revolución Industrial durante el siglo XIX. Se constituyeron intocables uniones durante 1824, se logró la derogación de las leyes que impedían las asociaciones obreras, lo que provocó reacciones que obligaran a los tribunales a determinar el sentido de ambigüedades que colapsaban los derechos de asociarse. Las distintas vertientes como el socialismo, comunismo, anarquismo, fueron decisivas para alcanzar los equilibrios necesarios del sindicalismo. El sindicalismo surgió entonces como fuerza de oposición a la fuerza del capital. Hablar de preservación de estos derechos es muy extenso, por lo tanto cito estos antecedentes históricos con la finalidad de que comprendamos que hoy en la actualidad es menester defender los derechos sindicales. Considero la creación de los sindicatos como uno de los hechos más relevantes de la configuración económica internacional. Es la máxima prueba de equilibrio en la vida económica y política del país y sobre todo de nuestro Estado. Este derecho histórico es ahora un derecho jurídico que vemos reflejado en la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 6, y con precisión el derecho a la asociación sindical en el Convenio Internacional 87 de la OIT en su artículo 2, lo que implica que desde el ámbito internacional, como se menciona dentro de las organizaciones internacionales del trabajo, y que cito textualmente, la libertad de asociación, la libertad sindical y la libertad de negociación colectiva son derechos fundamentales y hunden sus raíces en la Constitución de la OIT, así como en la Declaración de Filadelfia. Anexa a ella, la comunidad internacional reafirmó el valor medular de estos derechos, especialmente en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social celebrada en Copenhague en el año de 1995 y en la Declaración de la OIT del año 1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. La Ley Federal del Trabajo
en su artículo 2, como libertad de asociación y primordialmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, fracción 16, y por supuesto, en la misma lógica, la Constitución Política de Chiapas vigente, se establece el derecho de asociación en el artículo 3, en su fracción 20, que dice: toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. La importancia de la libertad sindical para el logro del trabajo decente es expresada de manera clara por la Declaración de la OIT en el año 2008 sobre la justicia social para la globalización equitativa, en cuyo apartado A, fracción 4 de la sección 1, señala que la libertad de asociación y la libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, son particularmente importantes para permitir el logro de esos 4 objetivos estratégicos. La libertad sindical no solo es un componente necesario para el logro del concepto trabajo decente, también es un elemento que facilita el cumplimiento de los objetivos estratégicos de forma plena e inmediata, contar con empleos decentes, protección social de amplio alcance, diálogo social y participación. Les hago un llamado, compañeros legisladores, para que nos sumemos a este gran derecho histórico que hoy jurídicamente constituye un legado de protección al trabajo. No olvidemos que el artículo 30, fracción 15 de la Constitución, de atribuciones al H. Congreso para expedir las leyes relativas a las relaciones de trabajo y seguridad social de los trabajadores al servicio de los poderes del Estado y de los municipios. Por lo tanto, debemos revisar el texto constitucional y legal secundario con el fin de armonizar con reformas laborales en materia de asociación sindical y con ello instrumentos internacionales que lo refieren como un derecho humano sin trastocar las garantías del artículo 123 constitucional ni vulnerar la constitucionalidad de los actos. En consecuencia, modificar la Constitución local actual es apremiante, siempre y cuando lo hagamos de una manera exhaustiva y responsable, con el total respeto a los derechos humanos, jurídicos, laborales y todos aquellos que deben de preservarse en razón en la materia respecto a los trabajadores. De tal forma que la materialización de este derecho como principio de nuestra Constitución local se constituya con suficiente amplitud para que perdure en el recorrido del tiempo y sea en futuro un legado puro para los que aspiran a la protección de un derecho que garantiza el artículo 9 constitucional. El sindicalismo fue creado y seguirá siendo un garante para la defensa de los derechos de las y los trabajadores. Gracias, es cuanto, presidente. Diputado presidente. Gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Leila Patricia Gómez Marín con el tema reelección de alcaldes, regidores, síndicos y diputados locales. Con su venia, diputada vicepresidenta Patricia del Carmen Conde Ruiz. Gracias, diputada. Compañeras y compañeros legisladores, público presente, señores de los medios de comunicación, muy buenos días. Derivado de la reforma constitucional en materia política electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014, así como la reforma adiciona y derogación de diversas leyes en esta materia, se erige la figura jurídica de la reelección de diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores,
modificando con ello los artículos 115 y 116 de la Constitución Federal en un afán por fortalecer la vida democrática y entregar resultados positivos al pueblo. Dicha reforma permitirá que se pueda reelegir hasta por un periodo adicional de mandato siempre y cuando la postulación para la reelección sea realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieran postulado, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato o por la vía independiente si así fue electo la primera vez. El hecho de que los representantes populares puedan someterse a un proceso de reelección inmediata le dará al electorado la oportunidad de manifestar su sentir respecto al trabajo y cercanía con la ciudadanía. Esto a través del sufragio emitido en las urnas al momento de la elección, permitiendo con esto que continúe o no en el cargo público, fortaleciendo la vida democrática y a su vez, si es el caso, no dejar ir el talento de un buen representante del pueblo. Algo en lo que me gustaría hacer hincapié es en la reforma político-electoral en mención. Se propone la reelección, pero esta no es de manera indefinida. Es exclusivamente por un periodo más para diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores, teniendo como resultado, sí, a la posibilidad de profesionalizarse en sus cargos, no un atentado contra el sistema democrático de nuestro país. Hay que descartar que esto fortalecería el sistema electoral, ya que servirá como un mecanismo democrático de supervisión, creando una fuerza de acción, cumplimiento y continuidad de programas, proyectos y así como de políticas públicas. También permitirá realizar proyectos a largo plazo con la posibilidad de concluir las obras puestas en marcha en la administración anterior, sin dejarlos a la deriva cuando terminen con el mandato, dando mejores resultados. En conclusión, esta acción sería una posibilidad del pueblo para calificar en el sentido de aceptar o rechazar su desempeño en el cargo público, valorar si en realidad cumplieron eficazmente con el mandato conferido. Es ahora responsabilidad del electorado chiapaneco decidir qué gobiernos darán continuidad a sus mandatos y cuáles no seguirán en el ejercicio del poder. Solamente aquellos que cumplan con las exigencias de los ciudadanos y los enormes retos que nos presenta este siglo XXI. Es cuanto. Gracias, diputada. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés Quirós a partir de este momento. No me digas, qué pena. Ok. La cédula. Del Día Internacional. Esto, y luego esto y la cédula. Ok, gracias, licenciado. Aquí tengo agua. Ah, pero ya abriste otro. Rodríguez Obando. Buenas días. Gracias, hija. Gracias, hijita. Y se lo dices allá arriba. Raquel.
Se han inscrito para asuntos generales los siguientes legisladores: la diputada María Mayo Mendoza, la diputada Dulce María Rodríguez Obando y la diputada Raquel Esther Sánchez Galicia. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento Interior de este honorable Congreso, se les recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder de 5 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la diputada María Mayo Mendoza con el tema Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Igual. Está bien. Bueno, ok. Y leo este. Ok. Gracias. Con su venia, diputada presidenta, honorable asamblea y público en general y medios de comunicación, muy buenas tardes. En las últimas 2 décadas hemos presentado importantes adelantos en el sentido de garantizar que las mujeres gocen del reconocimiento de los derechos humanos y que sean tratadas en un contexto cada vez más igualitario. El próximo 25 de noviembre, como todos los años, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Niñas, declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1999, con el propósito de sensibilizar a los países del mundo respecto a esta realidad. Una fecha que por sus implicaciones en el contexto nacional y local no podemos soslayar. Mi intervención de hoy es para recordar y conmemorar este acontecimiento próximo. Es también una buena oportunidad para exhortar a las y los diputados de esta legislatura a la reflexión y a la acción. Lo hago en mi carácter de presidente de la Comisión de Igualdad de Género, a no dar marcha atrás, seguir hacia adelante, porque es lo que debemos a miles de mujeres chiapanecas que luchan por sus derechos todos los días desde distintos ámbitos de desarrollo personal. Este escenario de desigualdad no es exclusivo de una sociedad o de una nación en particular. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, hasta un 70% de las mujeres sufren algún tipo de violencia a lo largo de su vida. México se encuentra en esta generalidad, lo cual significa que 7 de cada 10 mujeres están expuestas a algún tipo de violencia durante su existencia. Por ello, es importante que en Chiapas contemos con un diagnóstico que describa las cifras que nos permitan dimensionar con claridad la violencia que se genera contra las mujeres. También es tiempo de emprender acciones legislativas para sancionar a quienes incurran a estos agravios y de implementar políticas públicas de carácter preventivo e informativo que atenúen la elevada incidencia. No podemos ser ajenos a una realidad imperante, cultural o no. La violencia contra las mujeres está presente en todos los estratos sociales y el número de lesiones y homicidio por violencia familiar resulta preocupante. Por ello, mi intervención es a la reflexión y a la acción, acciones legislativas sí, pero también medidas efectivas para hacer cumplir la ley. Este año, la campaña Únete hace especial hincapié en la realidad de contar con un financiamiento sostenible para los esfuerzos por poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, con vistas a hacer realidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible con la cual México está comprometido. Una de las principales dificultades para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo es la marcada insuficiencia de fondos
que determinan que los recursos para estas iniciativas sean sumamente escasos. Existen marcos promisorios como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen la meta específica de poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. No obstante, requieren un financiamiento suficiente para producir cambios concretos significativos en la vida de las mujeres y las niñas. Compañeras y compañeros diputados, si actuamos con valor, convicción y compromiso, podemos transformar la violencia contra las mujeres para que deje de ser una violación generalizada de la dignidad humana. En el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y ante las circunstancias sociales, los invito a que juntos impulsemos las reformas necesarias para analizar y atender esta problemática en lo que nos corresponde desde el Congreso del Estado, así como exhortar a las autoridades que tienen la responsabilidad de atender estos casos para que actúen con diligencia en apego a la ley, para que su accionar sea ejemplar y constitutiva de actos de no repetición. Realicemos los cambios necesarios, hagamos también las precisiones para que se respete ese derecho que tiene que ver con la dignidad de las mujeres en la Constitución chiapaneca y en la Ley Orgánica Municipal. Finalmente, en el preámbulo de esta conmemoración, invito a todas y todos a comprometernos en lo individual y en lo colectivo para promover y proteger los derechos de las mujeres, de modo que cada niña y cada mujer pueda vivir libre de violencia y discriminación. A mujeres y hombres les digo que es tiempo de marchar con valor, con convicción y compromiso hacia el futuro. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Dulce María Rodríguez Obando con el tema Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con su permiso, diputada vicepresidenta, compañeros y compañeras legisladoras, amigos de la prensa, público presente, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero dar inicio con una frase de Michelle Bachelet. La violencia contra la mujer, en todas sus formas, es una violación de los derechos humanos. En 1999, la Asamblea General de la ONU declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y ha invitado a todos los gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer. Nos queda muy claro que no solo es ese día que tenemos que unir esfuerzos para eliminar la violencia contra las mujeres. Tenemos que hacerlo diariamente, tenemos que hacerlo en nuestro cotidiano andar. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos. Porque la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no solo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En nuestra entidad, las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son las de 30 a 39 años, 47.7% han enfrentado al menos un episodio de violencia, según datos del INEGI. 32 de cada 100 mujeres de 15 años o más han tenido al menos una relación de pareja, matrimonio o noviazgo y han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación. El 16.3% de mujeres han padecido violencia sexual por parte de otros agresores, así como actos de intimidación,
acoso o abuso sexual y laboral. Esto tiene que llegar a un alto. Tenemos que eliminar la violencia de nuestra sociedad y de nuestras vidas. Juntos, los sectores responsables de enfrentar la violencia contra las mujeres, tenemos que unirnos y realizar las mejoras necesarias en nuestro sistema social y político para llevar a efecto que ninguna mujer, sus hijos e hijas sean víctimas del flagelo de la violencia. Como legislatura, tenemos que dar una respuesta frente a ese problema y seguir avanzando en el logro de la igualdad y no discriminación contra la mujer en nuestro Estado y nuestro país. Para poder llegar a la meta de erradicar la violencia contra la mujer, tenemos que hacer funcionar una orientación eficaz de prevención y ámbito idóneo, y eso desde el seno de la familia. Tenemos que ponderar a la mujer para elevar su autoestima y que puedan educar a sus hijos y a sus hijas y que sean protagonistas en el cambio de comportamiento y actitudes libres de violencia. También es necesario la concientización a los hombres, que las prácticas ancestrales han quedado atrás, que el respeto es de forma igualitaria y recíproca y que la violencia solo genera violencia y debemos erradicarla. Tenemos que condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Tenemos que aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Estando unidos, sociedad civil, en todas sus representaciones, así como los 3 niveles de gobierno, podemos crear una mejor manera de prevención y eliminación de cualquier tipo de violencia. Quiero brindar desde esta tribuna mi reconocimiento a nuestro gobernador del Estado, el licenciado Manuel Velasco Cuello, por la creación del Consejo Estatal para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, del cual como comisión formo parte. Un reconocimiento también a todos los enlaces de este Consejo Estatal, sobre todo porque no solo se está trabajando en el mes de noviembre. Sabemos que hace falta mucho por hacer, pero este Consejo se encuentra en constante labor, realizando sesiones continuas con todas las dependencias, así como los 3 poderes del Estado, a través de estos enlaces para llevar a efecto acciones de prevención de la violencia contra la mujer y su divulgación a nivel estatal. El Honorable Congreso del Estado, y con la venia de mis compañeros diputados y diputadas, nos pronunciamos a favor de la campaña estatal Chiapas contra la violencia hacia las mujeres, misma que nació del Consejo Estatal para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y que encabeza nuestro gobernador del Estado, el licenciado Manuel Velasco Cuello. En esta 66ª legislatura y desde la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, hacemos un llamado a toda la sociedad en general para sumar esfuerzos y erradicar la violencia de nuestras vidas. Las mujeres deben y tienen que ser respetadas. En Chiapas, las mujeres somos mayoría y en cada una encontramos historias de lucha y esfuerzo. Son pilares de nuestros hogares y parte importante en la vida económica, política y social de nuestro Estado y de nuestro país. Digamos, no más violencia. Es cuanto, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Raquel Sánchez Galicia con el tema reelección política.
Gracias, diputada vicepresidenta. Buenas tardes, compañeros diputados, público presente, medios de comunicación. Buenas tardes. En este periodo ordinario hemos escuchado algunas de las propuestas con las que se pretende mejorar la legislación vigente en nuestro Estado, donde personalmente puedo anunciar que también seré parte. Y en los próximos días estaré presentando mi propuesta en esta tribuna. Pero si bien siempre se debería buscar de facto lo mejor para la sociedad, esto mismo no viene de la mano con la práctica, pues hablar de reelección con el actual sistema político que se vive hoy en el país, en nuestro Estado, nuestra capital, y me atrevo a decir que en el extranjero, como en las elecciones pasadas en Estados Unidos, lo demostraron. Nos dicen que la política en general atraviesa por uno de los peores momentos en nuestra historia y que lo último que se debería de discutir y o replantear es la figura de la reelección. Si algo también nos ha dejado muy en claro la historia local, haciendo referencia a nuestro estado de Chiapas, es que nos encontramos muy mal en materia de ejercicio político, pues tan solo hace unas semanas las autoridades electorales de nuestro estado encontraron una serie de graves irregularidades que fueron llevadas a cabo en las pasadas elecciones. No hace falta un dictamen para llegar a estas conclusiones. Solo basta con voltear a ver la realidad que envuelve a toda nuestra sociedad. Lo que nuestro Estado y nuestro país necesita es gente nueva, darle la oportunidad a nuevos partidos y, ¿por qué no?, a candidatos independientes. Ya basta de ver a la política primero como negocio y luego como beneficio social. Basta de dejar que las mismas personas se sigan enriqueciendo y manteniendo sus monopolios a costa del erario público. Basta de vivir con una clase política opresora que, como ya lo demostró alguno o algunos de los legisladores de esta legislatura, en la pasada ocasión que fue aprobado el endeudamiento masivo de los municipios a través de instituciones de crédito, donde algún legislador recriminó que si sus compañeros no hacían iniciativas, válgame la redundancia, no tenían derecho a exhibirlos ni a recriminarles por sus perjudiciales iniciativas, porque entonces se consideraba esconderse detrás de esta tribuna, lo que denota no solo el temor a perder el poder y sentir la presión social, sino la falta de preparación de estos políticos que saltan de un puesto a otro, robando elecciones, con el dinero de sus papis y o padrinos políticos, que al mismo tiempo se dicen doctos en la materia de derecho y que resulta que no conocen las leyes, pues no saben que la crítica, la rendición de cuentas y sobre todo el uso de esta tribuna son facultades inherentes que tenemos los legisladores y que nada tiene que ver con jugar a las escondidas. Habiendo mencionado todo lo anterior, quiero dejar en claro que en ningún momento hago alusión de forma indirecta a que nuestro Estado necesita personas solo como su servidora, pues si bien me considero una persona honesta y con ganas de ayudar a nuestra sociedad, sería soberbio afirmar que soy perfecta. Lo que sí puedo afirmar es que hay que dejar camino a nuevas generaciones, pues son la clave de la transformación. Es la clave de la transformación política positiva en nuestro Estado, y que si bien con la modificación de estas leyes en materia de reelección, estas pudieran llegar a ser fundamentadas de la mejor manera posible, sin caer en controversias constitucionales y con los mayores candados posibles. Hay que ser muy cuidadosos en cómo se llevan a cabo y se aprueban las mismas,
pues se tiene que preparar un futuro benéfico para nuestra sociedad, no un futuro para asegurar hacia los mismos políticos las futuras elecciones. Es cuanto, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 66ª legislatura. Con fundamento en la fracción 12ª del artículo 20 del reglamento interior de este propio Congreso, solicito a la diputada secretaria Adacelia González Durán se sirva anunciar a la honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Con gusto, diputada vicepresidenta. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. 1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Y todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la Secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputada vicepresidenta. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión, agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria del martes 15 de noviembre del 2016 a las 13 horas.